Bendito es el nombre del Señor. Damos gracias al Señor Jesucristo por permitirnos estar en medio de su canal de YouTube en esta hermosa mañana para así hablar de la venida de nuestro Señor Jesucristo, que es lo que está ahora mismo sonando y predicándose, que Cristo viene ya. Dios bendiga a su familia, Dios bendiga a su alma, Dios bendiga a cada persona que está en medio de este canal de YouTube. Y así vamos a hablar en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versos 13 al 18. Bendito sea el Señor. Y Juan 14:1 y Hebreo 10:25. Sí, apágalo. Y hablamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: la venida del Señor. Tampoco queremos, hermano, que ignore acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con Él en la nube para recibir al Señor en el aire. Así estaremos con el Señor, siempre con el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Por lo tanto, alentaos unos a los otros con estas palabras. Bendito sea el nombre del Señor. Damos gracias al Señor por su palabra en esta hermosa mañana y bendecimos su nombre. En San Juan, en su capítulo 14, verso 6, dice la palabra: no se turbe vuestro corazón, creer en mí, dice Jesús, creer en mi Padre. En la casa de mi Padre mucha morada hay, si así no fuera yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para que donde yo esté y vosotros también estemos, y saber el camino y saber hacia dónde voy. Eso le dijo Jesús a los discípulos. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, en el libro de Hebreo, en su capítulo 10, verso 25, dice que no podemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Que tenemos que congregarnos, que tenemos que juntarnos para así adorar al Señor juntos. Porque cuando volemos, volaremos juntos con el Señor. Dice la palabra que en el otro caso de esta frase está en el Antiguo Testamento, que los tesalonicenses tenían este acontecimiento anticipado. Eso está en 1 Tesalonicenses, ahí mismo, en su capítulo 3, verso 13. Y lo vamos a leer en el nombre de Jesús. 3, verso 13, dice así: para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. O sea, que tenemos que estar congregándonos para que sean
para que sean afirmados vuestro camino, porque cuando una gente no se congrega en la iglesia, es como un fogón que están todos los tizones juntos, encendidos, pero cuando usted saca uno, se va a apagar ese solo tizón porque está solo. Mientras tanto, si están juntos y usted se trata de apagar, los otros lo prenden en el nombre de Jesús. Y así es que el Señor quiere que nosotros, bendito sea el Señor, estemos juntos, amándonos unos a otros. En 1 Tesalonicenses, su capítulo 5, verso 9, dice la palabra de esta manera: bendito sea el Señor, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, que Dios no nos puso para estarnos airando, ni para estar buscando rencillas, sino para que afirmemos nuestros pasos en santidad para la presencia del Señor, para que cuando Él venga nos encuentre haciendo así. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Sabe que en este versículo, cuando Pablo hablaba, los que duermen, el sueño es una eufemismo en el Antiguo Testamento para aludir la muerte, porque describe la condición aparente de la persona difunta. Ese texto se puede encontrar, vean la nota en 1 Corintios 11:30, describe el cuerpo que ya hace muerto, mas no es el alma. Esto está en 2 de Tesalonicenses, en 2 de Corintios, eso está en 2 de Corintios 5:1 al 9, y en Filipenses 1:23. Se emplea con referencia a la hija de Jairo, que eso está en Mateo, cuando Jesús resucitó a la hija de Jairo. Eso está en Mateo, capítulo 9, verso 24, a quien Jesús levantó de los muertos. Y a Esteban, quien murió apedreado, Hechos 7:60. Y Juan 11:11 y 1 Corintios 7:39. Y 1 Corintios 15:6 y 1 Corintios 18:51 y 2 de Pedro 3:4. Los que mueren en Cristo se identifican en el versículo 16 como los que duermen en sus ignorancias, habían llegado a la conclusión de que los que mueren se pierden. El regreso del Señor, y los creyentes guardaban luto por ello debido a sus ausencias en ese acontecimiento tan glorioso. Por eso la partida de un ser querido le traería una tristeza profunda al más. Sin embargo, no hay razón alguna para que los cristianos se lamenten así cuando mueren en un hermano en la fe, como si esa persona hubiera sufrido una gran pérdida. ¿Qué está diciendo Pablo ahí? Bendito sea el Señor. En esta semana, bendito sea el Señor, yo fui a dar un pésame, a cumplir con los que están vivos, pero prediqué el mensaje.
fui donde un familiar de la esposa mía, que había muerto, y fui donde pasé a saludar a una hermana, que es la madre de algunas hermanas, de que yo la conocí en San Francisco, y el esposo murió, y ellos estaban tristes, y el Señor me dio este mensaje acerca de los que duermen en el Señor, en 1 Tesalonicenses 4, 13, 18. Y el Señor le hablaba a ellos y ellos quedaron, porque el que duerme, bendito sea el Señor, no se pierde. El que falleció en Jesús descansa, está descansando para el día de la resurrección. Dios nos bendiga en esta hermosa mañana y Dios les guarde grande y abundantemente. Nosotros seguiremos hablando de la venida del Señor en los próximos contextos, en los próximos textos. Bendito sea el Señor. Pablo dice que Pablo empleó este término para aludir un terremoto del ancla en medio de una tormenta. O sea, que cuando se le muere una persona, usted está atormentado porque le hace falta ese familiar. Y dice Pablo que junto a la palabra conturbéis describe el estado del alma de que se había apoderado de la iglesia en ese tiempo. Así también cuando usted tiene una prueba, que le muere un pariente, usted se turba, dice Pablo, y estaban turbados en gran manera, porque habían esperado que el día del Señor tenía previsto ser llevado a la gloria y al descanso celestial, no dejado en la tierra para sufrir la persecución y la ira divina. Pablo dice que Pablo debió haberle enseñado que no estaban presentes, que no iban a estar presentes en el día del Señor. En 1 Tesalonicenses 5:2 al 5. Pero esto lo vamos a seguir tratando en el próximo estudio. Dios le bendiga y Dios le guarde. Cristo viene. Arrepiéntase que Cristo viene. Dios le bendiga en gran manera en esta hermosa mañana.